Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo no me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Nos acompaña hoy Koalo Zamorano. Es productor, músico, director de alabanza. Es un poco es demasiado decir, presentarte, es un poco casi una obviedad. Pero has escrito canciones para Marcos Witt, para Danilo Montero y demás. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar aquí en su programa y muy contento de estar aquí en Rosario. Koalo, ¿cómo nace tu interés por la música? Bueno, cuando estaba más joven, todavía estoy joven, en mi iglesia allá en México, ¿no? Tenía yo como 16, 17 años y un amigo me presentó ahí la música y ahí como que comenzó algo, ¿no? De interés en la guitarra, en el piano, y así fue creciendo poco a poco, ¿no? Estando en la iglesia, viendo otras personas tocar, Marcos, ¿no? Que yo lo veía tocar su piano, me gustaba y ahí comenzó todo. Bien. ¿Tuviste en un momento de tu vida una decisión bastante importante que fue la de seguir tu carrera, estudiando analista de sistema, o comenzar a trabajar en canción, la profesora de Marcos Witt? ¿Te imaginaste en algún momento, en ese momento, ser uno de los referentes de la música cristiana? No, obviamente no. Te digo yo, mi deseo de estar en canción era pues de ayudar a Marcos, de estar ahí, me gustaba estar ahí, no, nunca, hasta después como que esos sueños comenzaron a surgir, ¿no? De que el Señor me usara con la música, cantando, qué sé yo, pero en ese momento realmente no, simplemente era algo que yo sentía que tenía que hacer, que era dedicarme a tiempo completo a trabajar ahí en canción, en el sello discográfico que básicamente estaba comenzando, ¿no? Y que, como lo platicaba unos días, que yo entré a trabajar en canción no como cantante o como productor, sino que entré a trabajar en lo que fuera, en lo que me dijeran que hiciera, que era a veces hasta barrer, limpiar la oficina o ir al banco a hacer depósitos del dinero que llegaba o cosas así, ¿no? Y fue hasta años después que yo comencé a trabajar en un estudio. Bien, y de acuerdo a la experiencia que vos nos comentabas, ¿qué consejo le dejarías a un chico que está comenzando, está iniciando ese ministerio, que está comenzando desde abajo, como empezaste vos? Bueno, simplemente yo creo que lo que yo aprendí, y yo creo que les va a ayudar a muchos chicos a escuchar esto, es que tienen que ser fieles donde están, ¿no? Y tienen que ser agradecidos por donde están, porque muchos jóvenes ahora desprecian mucho sus congregaciones porque no tienen el super sonido o porque el pastor no está más metido en lo que es la música. Entonces comenzamos mucho a menospreciar esos lugares y decimos, Señor, ya llévame a una iglesia como la de Marcos o como la de Koalo o como la de fulano de tal. Y realmente esa no es la respuesta. Lo que mucha gente no ve es que nosotros, Marcos, mi vida, muchos otros que el Señor está usando, ¿no? Es que empezamos también allá y tuvimos que ser agradecidos y valorar donde Dios nos tenía. Así que yo creo que es bien importante que valoren el lugar donde están y que sean agradecidos y que no se quejen, que al contrario le den gracias a Dios por donde están, y Dios se encarga después de llevarte a otros lugares. Bien. ¿Hay otro momento en tu vida que fue un momento de crisis que te tocó vivir, crisis de pánico y demás? Hay una palabra en la Biblia que dice que todos nos ayuda bien. ¿Qué es lo que rescatas de esa experiencia que no fue del todo buena, pero qué es lo que te deja en algún punto de bueno? Claro, bueno, simplemente, así resumidas cuentas, lo que pasó fue que yo aprendí a confiar en Dios en otro nivel, ¿no? Todos yo creo que como cristianos confiamos en Dios y a un cierto nivel, ¿no? Mientras todo está bien, obviamente decimos, sí, yo confío en Dios, pero cuando las cosas se ponen no como nosotros queremos, es más difícil. Y algo que yo aprendí en ese lapso de tiempo fue eso, a confiar plenamente en Dios, en mi salud, en mis finanzas, en mis relaciones familiares, en mi trabajo, en todo, ¿no? Y decirle, Señor, sabes que tú eres el dueño de mi vida y tú controlas mi vida. Yo no puedo hacer nada que yo pueda, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar el rumbo de mi vida o mejorar el rumbo de mi vida. Si tú no tomas el timón de mi vida,
pues se acabó. Y así fue como tuve que yo llegar a ese punto de confiar en Dios. Y para mí eso ha sido algo que no lo cambio por nada. Obviamente la experiencia fue un poco fuerte, pero le doy gracias a Dios que me permitió vivir esa experiencia, porque ahora yo sé que salió algo muy bueno de eso, ¿no? Y bueno, así fue. Bien. Ayer habías comentado que tenías 2 sueños cuando eras más jovencito. Uno era trabajar en un estudio de grabación y otro casarte con la que hoy es tu esposa. Hoy, en este momento, en este presente, ¿qué sueños tenés a futuro que te gustaría cumplir? Mira, así rápidamente, porque podría decirte muchos, pero rápidamente yo tengo un sueño, honestamente, de ver a una nueva generación de adoradores levantarse y de ver que cambie un poquito el rumbo de cómo muchos músicos en la iglesia viven y cómo se manejan y cómo se comportan. Eso es un sueño que yo tengo, que yo sé que lo voy a ver, y porque ya lo estamos viendo a un grado pequeño, pero ahí va la cosa, ¿no? Tengo el sueño de que la música cristiana como tal sea un referente en la música en general. Es decir, muchos músicos cristianos obviamente recurrimos a veces a cierta música que no es cristiana para ver el sonido nuevo que está levantándose o el estilo, pero yo creo que va a llegar el momento donde la música cristiana va a ser el referente en todos los ámbitos musicales, seculares y de todo, para que vayan y quieran decir, ok, ese es el sonido que debemos estar tocando todos, ¿no? Ese es el sonido más moderno. ¿Por qué? Porque creo yo que la música, Dios es el creador de la música. Y a mí me desespera un poco ver cómo muchos músicos cristianos recurren a ciertos grupos, ciertos cantantes que no son cristianos, para escribir su siguiente canción o para hacer su siguiente producción, ¿no? Cuando nosotros tenemos la inspiración, o sea, tenemos la fuente de inspiración, que es el Espíritu Santo y es Dios, y podemos recurrir a esa inspiración. Y creo yo que ese momento va a llegar donde realmente la música cristiana como tal impacte a ese nivel, ¿no? De acuerdo un poco a lo que estás trayendo, ¿qué mensajes dejarías a los jóvenes cristianos en particular para que tomen su lugar de autoridad y de liderazgo en la sociedad, tanto en la música como en otros ámbitos de la sociedad? Claro, pues creo yo que Dios nos ha llamado no nada más a ser pastores, a ser cantantes en la iglesia, sino que hay muchas cosas que podemos hacer, y hoy más que nunca creo yo hay una necesidad muy fuerte de eso, ¿no? De que si Dios puso un sueño en tu corazón de que, por ejemplo, seas el mejor doctor, eso está súper chévere, o sea, eso no tiene nada de malo, ¿no? Porque no tengas un llamado dentro de la iglesia significa que no es algo de Dios. Al contrario, creo que Dios quiere más y más que seamos sal en esta tierra, que seamos luz, ¿no? Y la única manera de lograr eso es metiéndonos a esos lugares y siendo de influencia. Yo acabo de conocer a un chico ahora en Santiago de Chile, estuve el fin de semana pasado ahí, y tiene 25 años y él es el ministro de religión. O sea, está el presidente de Chile, el gobierno de Chile, y está él, y acá están todas las religiones, y él es el encargado de lidiar con todas las religiones, ¿no? Tiene 25 años, y digo yo, qué increíble que un chico de esa edad esté ahí siendo una influencia tan grande, ¿no? Qué bueno que no fue de que, yo quiero ser pastor, yo quiero ser líder de alabanza, porque Dios quiere que también estemos en esos lugares, porque también ahí vamos a poder ser de influencia a mucha gente. Colo, te agradecemos todo en este tiempo. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes, Dios los bendiga mucho. Chao. Gracias.